Buenas tardes. Continuamos este mini curso de fotografía y en este caso le toca el turno a la sensibilidad, el tercer parámetro determinante para que nuestras imágenes, ya sean fijas o en movimiento, tengan una cierta calidad. Sensibilidad es la rapidez con la que una sustancia reacciona a la luz. Esta mayor o menor rapidez de esa sustancia es importante normalizarla, regularla, y es por ello que en los años 30 surge la norma DIN. La norma DIN es una progresión aritmética que va de 3 en 3. 21, 24, 27 y así sucesivamente. Cada 3 cifras la sustancia es el doble de sensible. Otra norma que se implantó en los años 40 fue el ASA. Vamos a ser más precisos. El ASA, los años 40, en donde esta progresión es geométrica. Ya tiene un factor de 2, 100, y ahora pues el doble, 200, el doble ahora 400 y así sucesivamente. Estas dos normas guardaban una relación. 21 DIN equivalían a 100 ASAs, 24 a 200, 27 a 400, ¿vale? Y entonces ya en los años 70, creo recordar, sí, pues ya se implantó definitivamente la norma ISO, que es como el ASA junto con el DIN. Es 100 palito y al lado el 21, 200 palitos y al lado el 24. Lo que pasa es que los fabricantes, pues, para economizar espacio en su serigrafía y en su información numérica, pues le quitan la parte del guión y del 21, y en muchas ocasiones solamente aparece 100 y 200. Pero bueno, que ASA e ISO, en definitiva, es lo mismo. Bueno, por un lado vamos a ver el mecanismo para cambiar la sensibilidad. Va, como hemos dicho antes, de doble o mitad. 100 está en rojo, 200, 400 en rojo nuevamente. ¿Por qué 100 y 400 está marcado en rojo? Pues sencillamente porque 100 ASA o ISO, como queramos llamarle, es la sensibilidad estándar, la normal de un carrete, y 400 pues también es otro tipo de carrete con unas características determinadas como el que vamos a ver ahora. Si tú querías más sensibilidad, pues lo único que podías hacer era forzar la película. Forzar la película era imaginarte que es más sensible. Yo digo, voy a forzarla a 1600. Pues es que me imagino que la película de 400 es de 1600. Y entonces pues disparo las fotos creyéndome que es así, y luego después en el revelado le doy un proceso de mayor tiempo y temperatura. ¿Eso qué ocurre? Pues que gano en sensibilidad, puedo hacer fotos nocturnas, pero pierdo en nitidez, es decir, aumenta lo que es el ruido de la imagen o grano. Aquí, por ejemplo, se ve claramente que hay un grano sustancial que muchas veces en fotografía se busca de manera intencionada, porque da un aspecto sedoso o un aspecto interesante. Pero en muchas ocasiones, sobre todo en el campo del vídeo, este ruido o grano, al ser aleatorio y fluir entre un fotograma y otro de manera sin tener un sentido, pues entonces lo que ocurre es que ensucia la imagen, ¿vale? Vamos ahora a dar un paso en la historia y entramos en lo que son las cámaras de televisión y de vídeo. Aquí ocurre una cosa ya distinta, porque aquí ya nos tropezamos con la corriente eléctrica. En las cámaras fotográficas son procesos fotoquímicos, donde la luz pues llega y a unas sales de haluro de plata pues la ennegrece un poco, y luego con productos químicos completamos ese ennegrecimiento. Pero aquí lo que ocurre es que la luz llega a un sensor, y esas células que tienen el sensor
generan una pequeña corriente eléctrica en función proporcional a la luz que le ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no, eso del ISO y el ASA, pues no se utilizó en toda la época de las cámaras de vídeo. Aquí ya se hablaba de ganancia. Ganancia era, es como el forzado que hemos dicho en fotografía, pero de una manera electrónica, es decir, es amplificar la señal un poco más. Es decir, una ganancia de low, como viene aquí, L, que es baja, son 6 decibelios de amplificación. Una ganancia M, media, son 12 decibelios, y una ganancia H, que es alta, son 18. Pues cada 6 decibelios ganamos un paso de diafragma. Es decir, que si esta cámara de vídeo fuese el equivalente a un carrete de 100 ASA o ISO, cuando yo le pongo el botón en L, en ese momento se comporta como un carrete de 200, cuando lo pongo en M como si fuera 400 y cuando lo pongo en H como si fuera 800. ¿Qué ocurre aquí? Que el grano va a estar claramente aumentando. En low la ganancia va a ser un paso de diafragma que gano, con poco ruido de imagen, y en H voy a tener un ruido más sustancial. Entonces, en fotografía digital, ¿qué ocurre? Pues sigue las pautas de la fotografía fotoquímica. Podría haber seguido perfectamente porque en el fondo de la fotografía digital la luz se convierte en corriente, pero no sé, ha seguido las pautas de las cámaras fotográficas químicas, y entonces pues se habla de ISO también. Ya no hay una rueda como la que hemos visto antes, donde la manipulas de manera externa, porque esto al ser digital, pues es un botoncito que tú vas moviendo. Aquí, por ejemplo, se ve en pantalla que está el ISO en 400. ¿Que quiero cambiarlo? Pues a través del menú, vamos a ver la siguiente diapositiva, por ejemplo, como aquí, pues yo podría mover, dándole a los botones del cursor, a 200, 400, 800, y a cualquier valor de ISO dentro de lo que me permita esta cámara fotográfica en cuestión. Aquí ocurre una cosa curiosa sobre el tema del ISO nativo. Es algo que está como oculto, o un tema que los fabricantes no quieren tocar. Claramente estas cámaras tienen una sensibilidad, tienen un sensor y es sensible, pues ningún fabricante se atreve a decir el sensor suyo a qué sensibilidad o ISO nativo equivale. Alguno que otro dice, Canon en alguna ocasión, pues ha dicho, pues esta cámara es de ISO nativo entre 100 y 800, pero eso no se lo cree nadie, porque el sensor tiene una sensibilidad. Si tú lo varías para arriba, le estás dando ganancia, que es aumentando la corriente eléctrica. Y si le estás dando para abajo, los estás procesando para que reduzca esa señal que está llegando. Tanto dándole para arriba, dándole esa ganancia, como dándole para abajo, la imagen pierde. Cuando le das para arriba, es decir, si el ISO nativo fuese 100 ISO y yo voy a trabajar a 400, estoy produciendo algo de grano. Y si el ISO nativo fuese 400 y yo voy a grabar o hacer fotos a 100, estoy reduciendo, no estoy ganando en grano, pero estoy perdiendo en detalle en las altas luces. Es decir, estoy haciendo una especie de clipping, estoy cortando el detalle de las altas luces. Por lo tanto, tanto tirar para un lado como para otro parece ser que es perjudicial. Lo ideal es grabar o hacer fotos con el ISO nativo, o en todo caso con los valores múltiplos de ese ISO. Es decir, que si el ISO nativo es de 100, pues es recomendable que yo dispare fotos o haga vídeos en 100, 200, 400, 800, y si el ISO nativo fuese de 160, pues que la haga de 320,
de 640, así es como recomiendan. ¿Y qué ocurre? Que si desconocemos el ISO nativo, y yo a lo mejor mi cámara es de 160 de ISO nativo, y yo creo que es de 100, y ahora de pronto digo, bueno, me falta luz, voy a trabajar con 400. Por un lado, estoy ganando grano porque estoy doblando en dos pasos, de 100, 200, 400, estoy con ruido de imagen 400, pero es que ahora encima tiene ahora que rebajarse de 400 a 320 y entonces tiene que procesarse la señal produciendo clipping en las altas luces. Es decir, que estoy perdiendo por dos lados. La conclusión a todo esto es que hagamos un chequeo de nuestra cámara fotográfica. Es decir, que hagamos varias fotografías de una... En este caso, lo que yo he hecho, he cogido una portada de un disco. Este chequeo mío no es muy ortodoxo, es decir, que podía haberlo hecho de una manera más perfecta, pero bueno, en este caso concreto cogí una portada de un disco y yo he querido luego analizar un trozo de este disco, luego dándole lupa. Esto en otros sitios, bueno, otra gente lo hace analizándolo con osciloscopio, vectroscopio, monitor forma de onda, histograma, analizándolo ya con plugin, en donde ya saca unas conclusiones súper matemáticas. Pero aquí, en este caso, ha sido mi objetivo comparar cómo responden dos cámaras. Por un lado, una de hace 11 años, la Canon 550D, que salió en el 2010, y otra de hace 2 años y medio o 3, de 2018, que es la Canon M50. Son dos tecnologías, se supone, muy distintas porque por medio hay muchos años y yo quería ver si una responde mejor en cuanto a sensibilidad, si a la hora de darle ganancias hay menos ruido de imagen. Y hice esta prueba así muy chabacana y vamos a verla y sacamos las conclusiones. La primera foto que tenemos aquí, a la izquierda está la 550D, que hemos dicho que es la cámara antigua, y a la derecha la M50, que es la cámara moderna. En 100 ISO vemos que la respuesta es más o menos adecuada, se ve nítida aparentemente en las dos, y ya a partir de que vamos subiendo, en este caso de golpe he subido 400 ISO, que es subir, hecho dos pasos de forzado, en este caso, de ganancia, ¿no? Ya hay una pérdida considerable y en los dos más o menos la pérdida es prácticamente más o menos igual, no hay gran diferencia. Pasamos a la siguiente foto y aquí en 800 pues también los dos tienen pérdida y en 1600, es decir, no hay una diferencia sustancial. Y aquí tú dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Dos cámaras con 8 o 9 años de diferencia entre una y otra y las dos responden igual de bien. Pues aquí sencillamente ocurre que esta prueba, ya he dicho que es un poco chabacana, pues la he hecho con luz de un foco de interior. Es decir, que no se puede hacer una prueba precisa con buena luz. Claro, el sensor con buena luz responde, yo estoy dando ganancia y más o menos responde, y vemos que los dos sensores dan la misma calidad de mala o de buena en 800 o en 1600. Entonces me paré a pensar y me di cuenta de que en realidad el sensor, según pone en los libros, de la luz que llega y le excita, la raíz cuadrada de lo que le llega es ruido. Si de la luz que le llega al sensor, el sensor capta 100 unidades y hemos dicho que la raíz cuadrada de lo que capta va a ser ruido, sacamos la conclusión que la raíz cuadrada de 100 es 10, por lo que el sensor lo que está recibiendo de información útil de la imagen, bueno, vamos a irnos mejor al ruido, el sensor, el ruido que le llega es el 10%, ya que estamos hablando sobre el problema del ruido. Es
Es decir, el 10% de la imagen es ruido. Si ahora en el caso de un sensor menos sensible, aunque le lleguen las mismas unidades que en el caso anterior, pero el sensor solamente se excita con 16 unidades, ¿vale? Si le hacemos la raíz cuadrada de 16, que hemos dicho que la raíz cuadrada de lo que le llega es el ruido, tenemos que la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo que ahora el porcentaje de la señal que es ruido no va a ser el 10%, porque 4 es la cuarta parte de 16. 4 por 4 es 16. Por lo tanto, el ruido es un 25%. Es decir, que el sensor, en este caso, en el caso segundo, en el B, está respondiendo con un mayor ruido. Una vez que me he dado cuenta de esto, pues he decidido hacer una nueva foto, ya bajando la intensidad de la luz, porque en los ejemplos anteriores, pues ha sido un poco engaño en el sentido de que el sensor es poco sensible a la luz, pero le estoy dando caña con el foco y estoy un poco compensando la falta de luz que le llega al sensor con la obturación. Por lo tanto, digo, bueno, pues voy a hacerla ahora con poca luz. Y entonces los resultados ya sí son distintos. Vamos a ver el resultado. Aquí tenemos que en la 550D, pues la imagen se ve ya claramente borrosa, cuesta leer algunas cosas. Y en la M50 se entiende mejor el texto, ¿no? Ya digo, estas pruebas no están hechas de una manera rigurosa, están hechas un poco precipitadas, pero sí me ha servido para darme cuenta que los sensores evolucionan con el tiempo, que son dos sensores del mismo fabricante, pero distanciados entre ellos 9 años, y entonces pues aquí está el resultado. Venga, pues lo dejamos y continuamos en el siguiente capítulo. Un saludo.